Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, recordándoles nuevamente, como ya saben y les dije la semana pasada, la clase del día de hoy es repaso, es un review de lo que vimos toda la unidad. Y ya la clase del día viernes, pues en realidad no es clase, es únicamente en el tiempo de clase vamos a trabajar, bueno, ustedes van a contestar el examen, ¿ok? So, we're gonna start. I'm gonna share the screen with you so you can see the different. Pero, ¿lo va a hacer igual por quizzes? Yes. Ah, ok. Gracias. Ay, no se quiere compartir. Ok. Teacher, no entendí. ¿Hoy es el examen? No, Friday. El viernes es el examen. Okay, so then we're gonna go to the first subtopic we had. El primer subtema que tuvimos fue el 2.1. Recuerden que estamos viendo unidad por parcial, entonces del 2.1 al 2.3 fue lo que vimos en este parcial. So I'm gonna start. We're just gonna basically review the vocabulary and grammar, okay? Vamos a ver el vocabulary y el grammar, y the grammar section, because we're not gonna go to the readings and that. We're just gonna have the 3 different subtopics. Vamos a tener los 3 subtemas just in one class to review and see if it's clear what we saw in classes, okay? So in the first part, it was for vocabulary, the different verbs that can fit different contexts. Ok, recuerden que siempre les digo que un verbo va a tener su significado dependiendo la palabra que acompaña este verbo. Entonces, un verbo puede estar con muchos contextos. Entonces, lo que tengo aquí son 2 contextos y tenía que buscar un verbo que encajara con los 2. Tal vez un verbo puede encajarme con varios de los que están aquí, pero los 2 que tengo aquí son los que me tendrían que encajar con uno de los verbos, o sea, con ambos, ¿ok? So the first one, we already have it, and it is have fun and have a coffee. Okay, the second one, which is films and then TV, which of these verbs, ¿cuál de estos verbos is the one that best matches or fits this context of films? Watch. Watch. Very good. Okay. So I'm gonna write watch. Then I have tennis and computer games. Which of the verbs is the best one for this context? Play. Play, very good. Then I have running into a restaurant. Go. Go. Go, very good. Go running, go to a restaurant. Then I have newspapers and magazines. What can I do with them? Read. Very good. Then I have music and an MP3 player. Play. Play. Play, did you say? Listen to. Listen to. Sí queda play music, pero hay que recordar que tengo, incluso también queda con an MP3 player, play an MP3 player. La cosa está en que no puedo repetir las expresiones, entonces por eso voy a utilizar la que sea más adecuada de la lista que tengo aquí, ¿ok? Then I have gymnastics and sports. Do. Do, okay. And the last one, I have pasta and junk food. Eat. Eat, very good. Ok, les repito, esto que tengo aquí no quiere decir que siempre van a ser así. Yo puedo decir play films, I can say play music, I can say go, no, well, go doesn't work. I can say have music, have newspapers, have computer games,
Entonces, lo que tengo que hacer o buscar es, de acuerdo a las opciones que tengo, cuál verbo queda con ambos contextos, ¿ok? Entonces, así es como puedo identificar cuál de los verbos es. Definitivamente no va a venir un ejercicio así tal cual de que te voy a dar una lista de opciones para que escojas. Sin embargo, te lo digo para que en un futuro, cuando veas este tipo de ejercicios, ok, intentes hacerlos match primero, intentes unirlos con los diferentes contextos. Y cuando sea así, de que ya te están dando dos opciones, revisa cuál queda con todas las opciones que tienes ahí. Ok, then we had these words and we had to match them too. También teníamos que unirlas. We had to add them, teníamos que agregarlas to the options that we already had. Okay? So I know that I can have a coffee and have fun. Which of these words also fits the verb have? ¿Cuál de las opciones de abajo también me sirve con have? ¿Mm? Las de abajo, dice, profe. Au. Sí. Ahora ya terminé aquí, ahora tengo que agregar una de las de abajo. ¿Cuál de estas que están aquí abajo también me sirve con have? A drink. Have a drink. Very good. Okay, so I'm gonna write a drink. Have a drink. Then I have, well, watch films, watch TV. What else can I watch? DVDs. DVDs. Very good. Then I have play. What else can I play from the options that I have at the bottom? Soccer. Play soccer. Very good. What about go? I already used soccer, DVDs, and a drink. So Swimming, no? go swimming. Yes, very good. Go swimming. Read. What about read? A book. Read a book. Okay. What about listen to? The teacher. Okay, listen to the teacher. Do. Homework. Very good. And eat. Sandwich. Okay, very good. Eat a sandwich. Okay, besides the words that I already have in here, which other words not from here can match these verbs? No de las que están aquí, ustedes díganme ejemplos. De otra manera puedo decir have a coffee, have fun, have a drink. What else? Have what? ¿Qué más puedo usar? Repito, yo no tengo las opciones. Have a nice day. Have a nice day. Very good. Have a nice. Okay, I don't know what's up. Entonces, aquí yo estoy dando ahora otro contexto que ya es de mi autoría, o sea, de su autoría. Entonces, si se fijan, puede quedar con muchísimos diferentes contextos. I can watch films, watch TV, watch DVDs. What else can I watch? A soccer game. A soccer game. A live stream. Soccer game, videos, etc., etc., right? I can play tennis, play computer games, play soccer. What else can I play rather than sports? Fuera de los deportes, what else can I play? Video games. Parches. Video games, the guitar, I can play the drum, I can play the movie. Play me sirve para muchos contextos. Okay, then I have go. Go running, go to a restaurant, go swimming, go what?
Hiking. Go hiking. Okay, very good. Then I have read newspapers, magazines, and books. What else can I read? Instructions. Instructions, very good. Instructions, okay. Then I have music, an MP3 player, and the teacher. What else can I listen to? Podcast. Listen to podcasts, very good. Do, what else can I do? Do gymnastics, do sports, do homework. What else can I do? Sleep. What? No te escucho. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Dormir. To me, Sleep. sleep. Ok, sí. Son cosas que puedo hacer, pero necesito una frase que tenga el verbo do en la oración. Do what? Do laundry. Do the laundry, okay. Do the dishes, do my bed, do exercise, etc., etc. And eat pasta, eat junk food, eat a sandwich. Well, this one is easier because it's eat, right? So what else can I eat? Laura, ¿estás hablando? No te escucho. No? Okay. So I can eat breakfast, eat dinner, eat lunch, etc. Okay? So así, something like this. This is how I can change the context of the verbs depending on what they're joining. Dependiendo de lo que está acompañando mi verbo es como puedo utilizar y saber qué es lo que significa. Okay, so now I'm gonna go then to the next part of this topic, which was the grammar, que era el simple present. El simple present con I, you, we, and they, ¿ok? Entonces, algo que tenemos que resaltar aquí es que, por ejemplo, el do y el does es exactamente lo mismo, solo que con estos sujetos que yo tengo aquí voy a utilizar el do. ¿Alguien me puede recordar en qué situaciones voy a utilizar el do? No hablo de ejemplos, sino que me digan cuándo voy a usar el do. Cuando estás hablando en particular, individual, Por ejemplo, o sea, ¿en qué contexto? cuando estás siendo directamente a una sola persona, like, do you do your homework? Ok, bueno, entonces sí, pero igual puedo hablar en presente, en pasado, en futuro a una sola persona. ¿Alguien más puede completar lo que nos dijo Estefanía? Ok, entonces, utilizo el simple present para hablar como la palabra lo dice, present situations. Pero con present situations me refiero al presente en general, no en este preciso momento, que incluso puede aplicar, pero habla en un momento del presente de tu vida y también aplica con hechos. Por ejemplo, tú utilizas la estructura del simple present para decir algo que tú realizas con una frecuencia, o sea, con una rutina, o por lo contrario, algo que no lo realizas. Y también para hablar sobre hechos, cosas que son verdad. Por ejemplo, I like sushi, I don't like pizza. It's just an example, ¿ok? Entonces ahí no es algo que va a cambiar, simplemente así pasa, o sea, son hechos, son cosas que así son. Entonces, para ese tipo de situaciones me sirve el simple present. Digamos que es una manera muy general de preguntar o de sacar información en caso de que sean preguntas
sobre la vida del presente de otra persona o incluso pues dar información de tuyo, ¿ok? O también hablar de hechos, como les digo, o sea, cosas que son reales y que así son, no nada más ahorita en el presente, sino pues en general, que siempre van a estar en tu presente, ya sea en futuro, en pasado, o sea, siempre van a estar ahí, ¿ok? Profe, ¿el do siempre se va a usar en pregunta o se puede usar como también sobre respuesta o algo así? Por ejemplo, yo puedo decir, si lo voy a hacer en pregunta, pues obviamente tengo que usarlo a fuerzas el do. Repito, con estos sujetos, I, you, we, and they, ¿ok? No puedo usar el do con she, con he o con it. Entonces, enfoquémonos en estos que significan yo, tú, nosotros y ellos, ¿ok? Entonces, si yo hago una pregunta con do, por ejemplo, do you like spaghetti? Tú me puedes decir yes, I do, or no, I don't. O me puedes dar una respuesta más completa diciéndome, yes, I do like spaghetti. Y también está correcto ahí. Y estás usando el do y estás usando también el verbo. I do like spaghetti. Y está bien. Solo que si hablamos de qué es más común que lo otro, pues en realidad lo más común es lo más corto, ¿no? O sea, no es como que tengas que usar el do forzosamente en una oración afirmativa. Sin embargo, no está mal, ¿ok? O sea, sí se puede. Y recuerden que el do, cuando es una oración interrogativa, primero va el auxiliar que es do, y luego el sujeto, y luego el verbo. Cuando es negativa, utilizo don't, y el don't va colocado justo entre el sujeto y el verbo. I don't like, I don't study, I don't care, ¿ok? Y cuando es una oración afirmativa, en caso de que quiero usar el do, pues igual iría antes del verbo. I do go to school. Entonces digamos que el do en una oración afirmativa, su función es como que doble confirmar lo que estoy diciendo, porque al ser una oración afirmativa, pues ya con eso doy por hecho que es cierto lo que estás diciendo, o sea, que es positivo, por así decirlo. Okay, so here I have an example and I have the word films. We already did an exercise with this word, with the word films. So what verb? It doesn't matter, it doesn't have to be a verb from the previous exercise, but I want you to give me a verb that fits the context of we and films. We what films? ¿Qué verbo me sirve con films and we? Watch. We watch. Puedo decir we watch, we like, we love, we hate. Entonces, en realidad, muchos We verbos- went. No se puede. We went, pero eso es pasado, went. ¿Ok? No se confundan, traten de Sí, cierto. enfocarse en el presente, porque sí, o sea, la oración que hizo Carrillo, por ejemplo, está bien, sin embargo, estamos en presente, ¿ok? Siempre fíjense en qué tiempo verbal les están pidiendo las cosas, ¿ok? So, we watch, we like, we love, we hate, we go, pero en ese caso ya tendrías que agregarle el to. We go to watch films, or we go to the films, ¿ok? Ahora, ¿cómo serían entonces estas oraciones que tengo aquí en negativa? Vamos a hacer con los verbos que tengo aquí. Por ejemplo, el primero, I'm going to ask, let me see. I'm going to ask Miraida. Hey, wait. Bueno. Sorry. Okay, Miraida. I have the verb watch. Let's do it with the first one. Vamos con el primero. Tengo el verbo watch. We watch films. How would it be negative that sentence? ¿Cómo sería negativa esa oración? ¿No te escuchas, Miraida? La de we watch film.
Ajá, in negative. How would it be? Es cuando le agregamos el not, algo así. Ujú. Will not watch film. We do not. ¿Ok? Creo que eso fue lo que dijiste. No sé si no te alcancé a escuchar bien. Si lo dijiste, do not, está bien, solo que es la forma completa. Repito, no está mal usar do not. Sin embargo, la opción más común es usar don't de manera contraída. Sin embargo, si tú me pones, por ejemplo, do not, está correcto. O sea, ¿Ok? que yo le puedo decir Entonces, we don't. ajá, y es exactamente lo mismo don't or do not. ¿Ok? Wait, voy a sacar a mi gato. Okay, sorry. Then I have like. A ver, ayúdame a mirar otra vez with the second one. I want to see if it's clear. Okay, so I can say we like films. The negative form, how would it be? O sea, pero ahora con like. Ajá. Igual will don't. We like films. We don't like films, right? Okay, so then I have love and I have hate. Okay, Karen Lucero. Are you there? ¿Estás ahí, Karen? 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 Okay, she's not there. Dulce, tell me, Dulce, how would it be negative the sentence of love? We love films. How would it be in negative? I don't hear you. No te escucho, Dulce. Bueno, yo creo que está teniendo problemas. Raquel, ayúdame. Es we don't love films. In with hate. Es en pasado también, we hate films. Negative. We don't hate films. We don't hate films. Very good. Okay, now, here I'm gonna make it first in negative. Ahora la voy a hacer primero en negativa, ¿ok? Tengo dos espacios. Entonces, siempre para hacer una oración negativa con you in simple present, necesito un auxiliar. ¿Quién me dice qué necesito poner primero? Francisco, ¿cuál es el auxiliar que necesito poner aquí para hacer una oración negativa? You what? ¿Cómo? ¿Qué necesito poner primero en mi oración para que sea negativa? Que no es el... La verdad, profe. ¿Eh? No me acuerdo. Ok, pónganme atención, por favor, porque es justo a lo que estamos hablando y repitiendo, ¿ok? Aquí tienes un puedes decir, ayúdame a consultar datos sobre mercados financieros. Ok, never mind, el teléfono está escuchando lo que... Ok, so, Ceja, what do I need first? Nadie. Profe, creo que mi compañera Johanna dijo you don't. Don't. Ok, les repito y les digo, cuando voy a hacer una oración negativa en presente simple necesito poner don't
antes del verbo y después del sujeto, ¿ok? Siempre. ¿Cuándo? Cuando sea en simple present negativa, ¿ok? Always. So after the auxiliary comes the verb. Después del auxiliar, que es don't, viene el verbo. Ahora, yo pudiera usar cualquier verbo, pero acá enseguida tengo un adverb. Tengo un adverbio que me indica will. ¿Qué significa will? Bien. Bien. Y se refiere a bien en cuanto a, por ejemplo, si alguien te dice you look well, quiere decir que te ves bien, pero como que no se refiere tanto como a físicamente, sino a que te ves bien en tu persona, por así decirlo. Entonces, si alguien por lo contrario te dijera you don't look well, significa o que te ves triste, o que te ves enferma, o que te ves mal, ¿ok? So, yo puedo ser you don't look well, you don't feel well. Feel, pues es sentir, o sea, no te sientes bien. And there are many other verbs that can help me with the adverb well, y entre otros verbos, right? Entonces, si yo digo you don't look well, tell me, Amairane, ¿cómo hago esta oración negativa que tengo aquí? ¿Cómo la hago afirmativa? Espérame, es esa, ¿verdad? Sería I don't look feel well. Tengo esta oración, lo único que tienes que hacer es hacer la afirmativa. La oración dice, you don't look well. ¿Cómo hago esa oración afirmativa? Nada más le quitaría el don't, ¿qué no? Entonces, Y sería, ¿cómo queda? sería you, ya se lo dije, you do look feel well. You look well. El feel no está aquí. You ok. look well. ¿Ok? Entonces, así es. Si es afirmativa, le quito el don't. Si es negativa, se lo pongo. ¿Ok? ¿Y dónde lo voy a colocar? Yo todavía. Pues no te pregunté a ti, pero dime, ¿dónde coloco el don't? Amairane. Ahora sí, dime. Es que me perdí. Es donde estaba, que no, después del you. Ajá, después del you, que puede ser también we, que puede ser I, o sea, después del sujeto. Después del sujeto, pero antes del verbo, ¿ok? Antes del verbo, después del sujeto, o sea, en medio. Ya en el medio del Ajá. sujeto y el... Y para hacerlo pregunta, tengo que colocar primero el auxiliar. Do you study English? Entonces, aquí al inicio es donde iría cuando es una pregunta. Y cuando esta pregunta se llama yes, no question, o sea, la respuesta siempre va a ser sí, o va a ser no, o va a ser tal vez. O sea, a lo que me refiero es que no me va a arrojar información, solamente una respuesta negativa o afirmativa, ¿ok? Entonces, si yo quiero más información, como what do you do in your English class? When do you practice soccer, for example? O sea, que ya quiero que me digan cuándo, dónde, por qué, etcétera. Lo único que tengo que hacer es agregar esa palabra como why, who, where, when, etcétera, y ponerlo al principio. Pero el resto de mi oración, de mi estructura, se queda exactamente igual. Empiezo con el auxiliar, sujeto y verbo. Auxiliar, sujeto y verbo. Cuando es pregunta, ¿ok? Entonces, questions still here? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y cuando es una afirmación? Cuando es en afirmación, el orden es sujeto y verbo nada más. No necesitas el do. Si lo quieres agregar para doble confirmar, también vas a poner el do antes del verbo. Pero en realidad, el do va imperativo al momento de utilizar un verbo. Ya quiere decir que tu oración es afirmativa. O sea, si no hay auxiliar, quiere decir que es afirmativa. Entonces, solamente utilizas en una oración afirmativa el sujeto y el verbo. ¿Ok? El auxiliar de do lo utilizas cuando es una interrogación, cuando es una pregunta. Y el auxiliar de don't o do not lo utilizas cuando es una oración negativa. ¿Ok? Y si no tengo auxiliar, quiere decir que mi oración, pues, es afirmativa. ¿Sí? Ok, sigo. Dice aquí, use the simple present for activities we do regularly or at the moment of speaking. Entonces, díganme ustedes, ¿cuándo utilizo el simple present? When it is something that happens with a frequency,
regularly, or at the moment of speaking. Con cosas que haces regularmente. Exactly, regularly. So we make the negative, we don't, plus a verb, and we make the question, we do. Este you es solo un ejemplo, puedo tener en lugar de you, we, or I, or we, or they, más el verbo, ¿ok? Únicamente repito, I, you, we, and they, con do, we, don't. Okay, so then let's practice with this little exercise. Vamos a practicar con este ejercicio que tengo aquí. It says, in the English, Italian, ojo aquí por favor. Bueno, en este ejercicio no porque solo estamos viendo estos sujetos, pero en el siguiente, ahorita les voy a comentar algo. Siempre hay que fijarnos en el sujeto. Yo puedo estar haciendo un ejercicio de práctica con los sujetos they, I, you, we, they. Sin embargo, tengo que leer bien porque puede que a lo mejor también venga un he o venga un she. Entonces yo ahí es donde tengo que cambiar el do por el does o el don't por el doesn't. ¿Ok? So here we're not gonna have the trouble. No vamos a tener ese problema porque estamos viendo únicamente con el they, you, we, etc. ¿Ok? And actually it's only they. Okay, so in the English-Italian group, they don't speak Italian all the time. They what? Molina? They don't speak Italian all the time. They what? English. What are they talking about? They're talking about languages. Están hablando de idiomas. ¿Qué hacemos con los idiomas? We speak them. So if it says they don't speak Italian, they what English? Speak. They speak. They speak English half the time. ¿Qué era half? También lo vimos. We also saw it. Mitad. Mitad, okay? In the Dublin film group, they what? No importa que no se acuerden de la información, ¿ok? Porque este texto está basado en lo que vimos en el website. Siempre y cuando haga match, siempre y cuando se ajuste a mi contexto, está bien el verbo que utilice. Entonces dice, in the Dublin film group, they what to the movie theater? Go. They go, okay? They go to movie theaters and people's home. Aquí hay que poner atención, dice, they before the movie, but they go to a restaurant after the film. ¿Qué significa but? Pero. Entonces quiere decir que aquí va una oración negativa. Entonces, ¿qué necesito otra vez para hacer una oración negativa? Don't. Don't. They don't what? Ellos no qué. They don't. Don't watch the movie. Pero dice before the movie, antes de la película. Comer, eat. ¿Perdón? Eat. Eat, okay. They don't eat before the movie, but they go to a restaurant after the film. Ok, entonces en este contexto dice, ellos no comen antes de la película, pero van a un restaurante después, right? In the Get Fit group, they what being inside? ¿No? ¿Qué significa being inside? Estando adentro. Ajá, entonces, ¿qué está diciendo esta persona? They what? Oh, ¿Ah? go. No, miren, les voy a explicar. Me quedan 2 minutos. Lo voy a terminar de contestar y ahorita les voy a explicar, ¿ok? They like being inside.
Cuando tengo, por ejemplo, ¿quién me contestó ahorita, Raquel? Sí. Cuando tengo los gerundios, que son estos que están aquí, voy a tratar de ser clara, solo espero no confundirlos más, porque no es un tema que estamos viendo. ¿Ok? Esto que tengo aquí en ing, la terminación ing de los verbos se llama gerundio. El gerundio, por así decirlo, significa ando y yendo. Entonces, por ejemplo, estando, corriendo, comiendo. Si yo digo eating, pues es comiendo. Si yo digo going, pues es yendo, etc. Sin embargo, cuando tengo verbos como like, como feel, como hate, como love, como go, que son verbos que más que hacer se sienten, por así decirlo, el gerundio no actúa como tal, o sea, sí es un gerundio porque tiene ing, pero no actúa como el ando yendo, sino que cuando yo hablo, por ejemplo, si se fijan, estos dos son verbos. Pero cuando tengo un verbo, repito, que me muestra más allá de una acción, sino es como que un sentir, por así decirlo, o sea, es un verbo que no realiza una acción en sí. Entonces, por ejemplo, me gusta ir, me gusta correr, me gusta nadar, por así decirlo, yo voy a decir like swimming, like running, like going, like being inside. En este caso diría, les gusta estar adentro, ¿ok? Entonces el ing ya no significa ando yendo, sino que me está diciendo que les gusta estar adentro, ¿ok? Para usar este tipo de oraciones, a veces también podemos sustituir esta versión del verbo, o sea, con ing, con el to, por ejemplo, to run, to eat, to drink, etc. Se me va a acabar el tiempo, les voy a hablar otra vez, ¿ok? Para no quedarme a medias. Ahí regreso, les voy a mandar otro link. Maestra, mándela por Classroom también porque por WhatsApp nomás me conecto al teléfono, pues.